Esto es Tertulia de Ayumas, yo soy Carmen de Diario de K-Dramas y estoy con... Mikey de Fanopass from Spain. Bueno, pues ahora toca hablar de un drama japonés, de un dorama. Hubiéramos querido hacerlo semana a semana, según estaba la emisión, pero bueno, para evitarnos también muchísimos spoilers, dado que ha tenido mucho éxito la versión que ha habido coreana hace ya 2 años o 3, no recuerdo cuándo ha sido, pues hemos decidido pues hacerlo así a última hora, cuando ya hayan acabado lo que es la emisión. En esta ocasión eran 10 episodios. Yo no he visto la coreana, entonces no estaba influenciada para nada. Hablo del drama Cásate con mi esposo, protagonizado por Sato Takeru, no me acuerdo de la chica, y es un delito porque es una actriz que me ha encantado. Yo creo que no la he visto en más dramas japoneses o no la recuerdo, pero me ha encantado cómo ha interpretado su personaje. Y bueno, pues vamos a hablar de esta serie que ha dado mucho que hablar por ser criticada, no por ser criticada, sino por ser comparada con la coreana, aunque mucha gente ha tratado de explicar que no era un remake en sí, sino que son dos países que hacen una versión del mismo, bueno, llámalo manga o webtoon o lo que sea, ¿no? Sí. También hay versión china. Sí, te iba a decir yo también, sí. Hay una versión china, pero en realidad la versión china no es la versión oficial, o sea, no es un remake de la historia, pero sí que cuenta la misma historia, pero no es un Pues sí. remake de esto, ¿sabes? Entonces es como otra versión china, pero que sin embargo la coreana y la japonesa sí que se pueden considerar remake o adaptación del manga, pero la china no es la adaptación oficial, pero que si la veis es prácticamente la misma historia esta de venganza, de viaje atrás en el tiempo y tal. Yo tengo que decir lo mismo, que yo no he visto la coreana, tampoco he visto la china, pero sí que, pues bueno, pues al final te terminas enterando un poco de qué va todo, ¿no? La coreana yo creo que vi hasta el capítulo 4, creo recordar, no recuerdo si me quedé en el 3 o en el 4. Yo no sé si sería que me pilló un mal momento o qué, pero yo no pude con ella, la dejé, no era mi momento o no era para mí en ese momento, no lo sé, pero la abandoné. Sin embargo, la japonesa, pues tuve una enganchada tremenda y me comí, pues yo creo que me comí 6 capítulos del tirón, los que había hasta el momento. Ostras, fíjate, yo te venía diciendo, yo la he empezado a mí me rechinaba lo de Cásate con mi esposo porque a mí la versión coreana no me llamaba para nada en absoluto, menos la protagonista. Sí, lo siento por Nine Wo, pero no le di ni la oportunidad. Pensaba, o bueno, pienso que no va en mi línea ni mi enrollo y me gusta siempre mucho más como cuentan las cosas los japoneses, que me perdone Corea. Pero aquí estaba mi Sato Taquero, entonces tenía que darle una oportunidad. Y claro, yo me enganché de una forma y yo preguntaba a la demás gente que ha visto la coreana, oye, pero ¿esto es en serio también pasa en la coreana? Y todo el mundo que conozco, todo el mundo me ha dicho, es la misma trama, contada de forma diferente, pero muchísimo mejor la japonesa. O sea, total. Pero bueno, yo ahí Sí, no vamos a compararlas, no vamos a tal, pero, eso te iba a pero decir es yo ahora. así. A ver, son formas de contarlo diferente y son formas también Claro, de mismamente la palabra versionarlo, ¿no? La versión, pues claro, eso es es. que dentro de lo que es la historia en sí, cada uno lo versiona no solamente a su formato, sino que a su cultura y a su forma de contar las cosas, ¿no? Los coreanos ya Eso sabemos es. que muchas veces se centran más en lo que es el romance, la historia de amor de ellos, ¿no? Y le dan como más vueltas a los sentimientos. Y aunque los japoneses también abarcan la parte de sentimientos, son como más directos, ¿no? Entonces van más al lío de la trama y a resolverte esto. Claro, también hay que entender que la coreana, si no me equivoco, tenía 16 capítulos y claro, la Claro. japonesa son 10. Recortas Mm, 6, que 6, esos 6 se puede ver como recorte de paja, ¿no? Recorte pues de cosas que igual no aportan tanto a la trama, o lo mismo es lo que te hace disfrutarla más, porque yo sé que Merry Me Husband, la versión coreana, en su momento cuando se estrenó en emisión y demás, tuvo millones de fans, muchísima audiencia en Corea, gustó muchísimo a nivel pues eso, internacional, tanto allí como aquí, y la gente la seguía muchísimo. Me pilló con mucho trabajo y no le di la oportunidad ni en su momento. Y yo ya cuando la vi, cuando tuve la opción de verla, fue ya cuando estaba totalmente acabada, que fue cuando os comento que me vi, pues creo que fueron los 3 o los 4 primeros capítulos. Y no me enganchó, no me pillé, me llegó incluso a aburrir. Y cuando luego se ha habido tops en redes sociales, ¿sabes? De qué dramas aburrir, pues yo era uno de los que indicaba, porque en realidad es lo que me pasó. Que igual la veía después en otro momento, igual me habría enganchado, porque todo esto de las historias de viajes en el tiempo, de venganza cuando están bien hechas, pues me gustan.
Pero claro, yo decía, a ver, Na In-woo a mí me gusta mucho, cumple mucho conmigo, y Park Min-young me pasa como con muchas otras actrices, que hay dramas que sí ha cumplido mucho conmigo y dramas en los que no, porque también es un poco la evolución de siempre, ¿no? Hay ciertas actrices o actores que tú conoces hace años en sus dramas más originales o del principio y que cumplen mucho contigo y luego según van ya pasando los años o ellos se van metiendo como en un rol, ¿no? De actuación o lo que sea, pues es como que se te desbanca un poco el actor, ¿no? Y es lo que me ha pasado con Park Min-young. A mí Park Min-young me gustaba mucho de antes, cumplía muchísimo conmigo, había dramas de los que la he disfrutado muchísimo, City Hunter, la famosa secretaria Kim, bueno, muchos, ¿no? Heller, las más famosas, ¿no? Las de más renombre. Pero luego, de un tiempo para acá, es como que la he visto muy artificial, no solamente el aspecto de ella, que no me quiero meter con el aspecto de ella, pero sí lo quería comentar, sino que también en la actuación de ella. La veo como muy muñeca de porcelana, ¿sabes? No sé. Entonces, yo me juntó un poco todo. Luego, ¿qué pasa? Que vino la versión japonesa, me gustó muchísimo ella, a mí no me había coincidido verla en ningún drama. Yo de Japón he Ujú. visto muchísimo, ya lo he comentado varias veces, porque mis inicios fueron en realidad con Japón, fueron los dramas japoneses, yo lo he dicho muchas veces, y luego ya salté a los coreanos. Y bueno, Isato Takeru, pues que conmigo cumple muchísimo, muchísimas veces, y da igual en qué formato el tío lo haga, que cumple muchísimo, porque igual de atractivo, igual es más atractivo Nainwoo, porque es alto, es más guaperas y tal. Pero claro, luego también mides un poco todo, ¿no? Mides el personaje, mides la actuación y para mí Sado Takeru lo ha hecho genial. O sea, para mí ha cumplido muchísimo. Buah, a mí me ha encantado. A mí, a ver, Sato Takero me gusta desde siempre como actor y me he comido muchos doramas que no valen para nada por él y solo exclusivamente él, pero eso no quiere decir que sean dramas buenos. Y conmigo cumple porque es un actor que me gusta muchísimo, lo he visto en muchísimos doramas, en muchísimas películas y es una pasada. Nightwatch también me gusta, pero no lo puedo comparar como actor, vamos, para nada. Y hablando así un poco en esta introducción de remakes y tal de Park Min Young, a mí me pasó como a ti. Yo me gustó muchísimo Healer, me gustó muchísimo en ese otro drama que tiene, Cuando el tiempo es bueno, pero ya, yo lo demás me parece que son todos los papeles iguales y ya está. Claro. Mm, que bueno, que a lo mejor llega otro drama que aparece y digo yo, ostras, pues vuelvo a ver la Park Min Young que a mí me gustaba, ¿no? Del inicio. Me Y parece, bueno, pues ya, antes que nada, para ser justas, porque estamos sí, nombrando a los coreanos y a Sado Takeru, pero quiero nombrar también cómo se llama el nombre de la actriz, lo acabo de buscar en internet ahora. eso es. La actriz japonesa se llama Fuka Koshiba. Yo creo que es importante porque Vale, estamos resaltando mucho lo de Sato y no lo de ella, y me parece pues, un sí, poco injusto. sí, Entonces sí. vamos a decir la Fuka Koshiba. Totalmente, porque además yo voy a buscar más trabajos de ella porque es una actriz muy conocida en Japón, porque eso sí que ya me tal, pero no he visto, yo creo que no he visto, tengo un problema con los japoneses, no es como con los coreanos. Yo cuando veo una actriz japonesa y busco su filmografía, pues como está todo en japonés y con ese otro tal, pues no me entero. No es como con como los coreanos que está en inglés y ya reconozco los dramas inmediatamente si lo he visto o no. Mm. Con los actores japoneses, pues tengo que ir pinchando en cada uno para ver la portada, a ver si lo conozco o no, ¿sabes? A mí me Yo, pasa eso, no me conozco los nombres. ya después mirando un poco de información de esta chica y eso, que a mí me ha coincidido que no la he visto en ningún drama japonés, pero bueno, que igual sí, igual porque a veces pues si salen o más jóvenes o igual de secundaria. Sí, Lo que he visto es que ha sido mucho de cine, mucho de películas esta chica. claro, Entonces no sé si igual también habrá coincidido sí, eso sí. o qué, ¿sabes? Se le nota, ¿eh? Porque es una actriz, a mí me encantó. Todo el elenco, ¿eh? La verdad es que la que hacía de mala, ¿cómo la llamaban? Leches, oye, reina. Eh, lo bordó también el papel, ¿eh? Ujú. Había tiempo que no veía yo una mala tan mala que me dieran ganas de tirarla de un puente en bajo. Pero sobre todo porque era tan retorcida que es que no sabías por dónde iba a salir. O sea, porque llegaba un punto en el que, a ver, malos, malos y malas hemos visto muchísimo y algunos que son unos depravados del copón y tal, ¿no? Pero es que esta consiguió que rizar tanto el rizo que ya no sabías ni por dónde iba a salir de lo que se le iba a ocurrir a ella, porque fíjate que incluso el exnovio este que supuestamente la deja, ¿no? Y demás, incluso Sí. ella le amenaza, ¿no? De ir contra su nueva novia, contra su familia, y él se pone de rodillas para rogarla, por favor, déjanos en paz, no nos hagas la vida imposible de lo que él sabe que es capaz ella, ¿sabes? Entonces yo decía, madre mía. Hombre, ya, tal cual, ¿eh? Tal cual. Y luego lo que es la historia, a mí me enganchó, claro, yo iba de nuevas, no sabía nada, me enganchó muchísimo la historia porque según iban contando
Primero con lo del, eso sí que en los primeros episodios, eso sí que me percaté que el señor del taxi, cuando ella sube en el taxi, ya me di cuenta que era su padre, lo de los caramelos y muchas otras cosas, pero por ejemplo yo donde flipé fue cuando nos dejan ver que Sato la conocía de antes, que estaba interesado en ella, pero donde flipé fue cuando nos dicen que él la vio caer de ese edificio, o sea que cuando yo ya me doy cuenta, digo, ostras, que él también ha muerto, él también ha vuelto atrás en el tiempo. Eso me pareció Claro. bueno, se me hizo boom el cerebro. En realidad, claro, el de ir de novata sin no haber visto la coreana ni nada, porque claro, toda la gente que ha Claro, visto la coreana o que se conocerá el manga y demás, o la versión china esta que comentábamos antes, pues claro, a ver, ya sabrían ellos un poco, porque aunque sean las versiones diferentes, me imagino yo, si no corregirnos, que ciertos momentos canónicos de lo que es la historia del drama, o sea, ciertos momentos en los que son muy importantes de la historia del drama, sí que hayan pasado como han pasado aquí, ¿no? Como lo de que se descubran sí, ellos sí. mismos, lo de, ¿sabes? Lo de que él muera y demás, o que se suicide. Ya las formas o los cómo o los porqués, me imagino que sí que haya variado, ¿no? Pero claro, esas partes sí. Y claro, yo creo que el plot twist gordísimo es ese, ¿no? No solamente de que Sí. él sepa un poco todo para poderla ayudar, sino que además es que él también murió en ese puente, ¿no? Que no recuerdo ahora, creo que se suicidó, Claro. ¿no? En ese puente, porque no fue un No, no, accidente, no, creo, no, ¿no? no, fue un accidente, fue un Accidente. Ah, accidente. vale, es que no me Sí, acordaba si sí, fue accidente o fue el porque. Ah, claro, no, me he liado porque luego sí que era suicidio porque se quería matar con el eso exnovio de es, ella, ¿no? Ahí es donde ha habido el lío. eso es. Pero sí, sí, claro, Claro, ese es el plot twist gordo de decir, ostras, y todo esto vaya giro, ¿no? De que, claro, que él también, ¿no? Lo conozca. claro, por eso él, lo que tenían claro ya los dos es que había que pasar lo que pasara en la vida, si lo evitaban, había que, un sustituto para sufrir lo que ellos habían evitado. Y ahora que nombras ese momento en el que él quiere suicidarse con el otro, es que lo tenía clarísimo, con tal de salvarla a ella, lo tenía clarísimo. Y luego fíjate que a pesar de todas las vueltas que ha dado, porque yo pensaba, digo, madre mía, ¿cómo van a solucionar esto? Luego al final fue todo muy fácil, murieron los que tenían que morir. Sí, Literalmente. Murieron los que tenían que morir. sí, Y pero. me pareció fortísimo porque, aunque es de esperar, o es que, fíjate, cuando hablamos de venganzas y de todo esto, lo que sería más lógico que es que se murieran ellos dos, a mí nunca se me pasó por la cabeza, fíjate. Él sí, pero ella no lo pensé en ningún momento. Y fíjate, se fue ella sola, me pareció tremenda la historia de ella, de niña que nos cuentan con la madre, sin intentar justificarla, porque no tiene justificación el que ella se ha convertido en lo que fue después, pero cómo utilizó la manera de suicidarse, igual que hizo su madre con ella, dejarle toda la culpa a la protagonista, ¿eh? Me pareció monumental ese momento. Sí. Yo lo que más flipo siempre con este tipo de personajes es que le ha hecho la vida imposible desde siempre, pero Sí, subyugándola con la palabra amor y amistad, ¿sabes? O sea, efectivamente. siempre era, es que es por tu bien, es que es porque te quiero, es porque yo solamente busco tu felicidad, es porque, ¿sabes? Me parecía como una carroñera sentimental absoluta para tenerla en un punto, Ujú. porque como siempre estaba sola y nadie la valoraba ni la quería y todo el mundo se iba, ¿no? Como decía ella, es que ¿qué tengo yo de malo, no? Que todo el mundo me deja. Yo pensaba, pues chica, no sé, o sea, mírate un poco para adentro, porque, ostras, todo lo que la hizo en el instituto, la reunión está en el, cuando de antiguos alumnos, ¿no? Cuando ya son mayores y se reúnen, Sí, hablando de la primera vida, ¿eh? Que incluso la hace ir allí, sí. estando, la lleva engañada y tal, cuando ella se había hecho pasar la víctima, ¿no? Como que la otra la había estado acosando, no sé, tremendo. Y luego todavía de mayor la seguía como minimizando en el trabajo, ¿no? Me pareció tremendísimo. Totalmente. Y luego en la segunda vida, cuando ya se descubre todo, y la prota es la que alza la voz para decir, no, mira, esto no es así, fue tal, ella todavía sigue de víctima de, ya bueno, te lo hice, pero eso quedó en el pasado, Mm. no pasa nada, perdóname ahora porque tú eres muy buena, porque yo te quiero mucho, porque todo lo hacía por tu felicidad. O sea, da igual en qué momento ni qué parte de la historia estemos hablando, ya sea la primera vida, la segunda, en el pasado o en el futuro, que la víctima absoluta era Reina Saka, ¿no? Que es la mala, esta, la secundaria. Y yo alucinaba cómo extrapolaba ella todo siempre a perdóname porque es que ha sido sin querer, ha sido porque te quería. Sí, 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 sí. A mí me pareció muy satisfactorio el hecho de toda la vida que hemos visto, la primera vida, o que nos la iban recordando sobre el momento,
el volver a repetirla, pero ya con la protagonista de otra manera, sabiendo la verdad, a ver, sabiendo que la habían matado entre los dos y la historia que tenían, ¿no? Y me pareció muy satisfactorio, por ejemplo, cuando fue a la reunión bien vestida, con la ropa que ella ha elegido, Mm. porque se dio cuenta absolutamente que estaba abnegada totalmente por la otra, ¿no? Me gustó mucho cuando puso los puntos sobre las íes, aunque le costaran, porque para ella tenía que tenerle cierto aprecio y le costaba el darse cuenta de lo tonta que había sido y que había sido engañada, ¿no? Tanto por el novio como por su amiga. Y esos momentos, en el momento en que ella, yo fueron el de los momentos que más me gustaron, cuando ella cambió ese estilismo, cuando se puso como a ella le gustaba estar, y el momento de reunión con la suegra me pareció maravilloso, Yo, pero maravilloso. el momento de reunión con la suegra me pareció maravilloso, pero los dos momentos, quiero decir, no el de la primera vida, porque el de la primera vida, pues No, no, obviamente no, no. La no, segunda, la segunda. no podía con la escena, ¿no? Pero me refiero a los dos momentos cuando digo de el momento de ella y el momento de la amiga, cuando se va a casar la amiga y tiene la reunión también con los... Ay, sí. O sea, Sí, por sí, sí. favor, esas dos comparativas en la segunda vida me Sí, pareció sí, sí. maravilloso, porque claro, la mala, la reina esta, Esaka, como se llamase, claro, ella se pensaba que iba a buscar ahí la felicidad porque el otro supuestamente tenía dinero, la familia era perfecta, Mm, iba a cuidar la madre, que ella no tenía madre, pero ella decía que sí que tenía, ¿no? Como que nunca la había abandonado, ¿no? sí. Y claro, de repente vio a esta señora que todo era a mi modo, a mi manera y como yo diga y según la tradición y no, espérate, yo te elijo el vestido, te elijo las flores, te elijo el sitio, empezó a ver la cárcel que era aquello, pero aún así ella, por su orgullo, dijo, me quedo con este porque se lo he robado a esta otra y voy a ser yo más feliz que ella, ¿no? Y cuando luego en Claro. la boda la otra la dice en el micro, en voz baja, ¿no? Lo de gracias por recoger mi basura o algo así. Ay, sí, buenísimo. Se quedó muerta, ¿eh? Pero muerta. Claro, pero me pareció muy buena esa escena que nombras porque el hecho de que muchas veces las personas envidiosas en la vida envidian lo que ellos se creen que es la vida de otra persona. Sí. Y ahí ha vivido en sus propias carnes, porque ella en su primera vida, bueno, ella no sabía que era su segunda vida ni nada de esto, pero ella en su primera vida seguramente envidiaba a su amiga porque se había casado y tal, pero en realidad no sabía lo que estaba viviendo en ese matrimonio ni con esa suegra. Pues a veces, pues eso, que se envidian cosas que no se conocen realmente cómo viven otras personas y cuando se vio lo que era estar casado con ese hombre, de la marinera, a mí me encantó. Y cuando se dio cuenta de que todo fue estratégicamente preparado por la protagonista, que me pareció monumental, cómo hiló todo, cómo siguió con la mentira, cómo conocía a su amiga, lo que le gustaba, lo que no, para picarla más, para darle más envidia, para todo, ¿no? Cómo Sí. le dio la vuelta, me encantó cómo estaba hecho. Bueno, es que era totalmente, es de los doramas que son, pues esos, para modo maratón, la cuenta, vamos. Sí, totalmente, pero claro, es que la protagonista le costó al principio entenderlo y tuvo follón con él, tuvo follón con el novio y le dejó, o sea, le dijo lo de vamos a romper, yo no aguanto más porque estoy aguantando esto y tal. Y luego fue cuando se dio cuenta ella que dijo, claro, si yo rompo con él, Reina, Claro, la mala, no le va a querer no, porque no me lo está quitando a mí, o sea, no me está robando mi felicidad que ella cree que es mi exacto. felicidad. Entonces, claro, fue cuando dejó que la otra pensase lo que le diese la gana, que se acostase con él y demás, y luego fue cuando ella por la mañana le dijo en el trabajo, oye, por cierto, nos vamos a casar, ya hemos mirado el apartamento, Mm. la familia tal, y dijo la otra, ¿cómo? ¿Sabes? Pero si estaba yo ayer con tu novio. Claro, se dio cuenta ahí, porque claro, en realidad la gente envidiosa, la gente mala, no buscan la felicidad de lo que ellos consideran que es tu felicidad, no, ellos buscan quitártela a ti. Porque Exacto, ellos lo que quieren es exacto. ellos tenerla, pero que tú la pierdas. O sea, no el hecho de ellos tenerla y tú que te quedes como estás. No, 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 quitártelo. Entonces, eso es lo que se dio cuenta la protagonista y por eso hizo las cosas como hizo. Que al principio la salió un poco rana todo, pero luego lo fue enlazando súper bien y muy inteligente, ¿eh? Por cierto. Hombre, y con la ayuda de Sato, que tardó en confiar en él, tardó en verlo porque no lo había visto nunca. O sea, ella estaba cegada por su novio, que menudo mequetrefe también, porque aparte de ser un niño de mamá, un personaje sin personalidad ninguna, malo,
fíjate que yo dudaba, digo, bueno, al final sí que la quería, una leche que la terminó matando, es que encima la maltrataba, le pegaba, bueno, solo quería dinero, solo quería lo Ya, del seguro de vida, eso en es. ningún momento dudaba de quitar a quien tuviera que quitar del medio. Es que no olvidemos cómo empieza el drama, que el drama empieza ella encontrándoseles en la cama Sí. y se les encuentra en la cama y ninguno de los dos se disculpa por la escena que ella ha visto. Los dos la echan la culpa por la escena que está viendo ella. Pues como es que has venido primero, pues no estabas trabajando, pues no me dijiste que ibas a estar hasta tarde, porque es que nunca cumples lo que prometes, es que tal, es que... Mm. Y luego que le dijo él, es que esto es culpa tuya porque no me atiendes, porque no estás para mí, porque siempre quieres ser doña perfecta, porque, o sea, la culpa de que estuviesen ellos dos en la cama y que tuviesen esa relación era de ella que se les acababa de encontrar ahí. O sea, con ese, Sí, sí. ya solamente con ese inicio de drama ya te dejan claro el panorama de estos dos. Y claro, yo decía, Sí, sí, sí. el drama yo sabía que era de venganza, ya os digo que no he visto la otra, pero sí que sabía un poco de qué iba. Sabía que era de venganza y sabía que ella era como un retroceso al pasado o de recuperar, de una segunda oportunidad de recuperar tu vida, ¿no? Pero claro, yo decía, ¿cómo le irán a contar? Porque claro, me están planteando a estos dos personajes como son. Lo que pasa es que yo pensé que ella moría por un accidente porque se caía por las escaleras o lo que sería. Yo en ningún momento me planteé que ellos pudiesen llegar a tirarla literal, porque él la está sujetando contra esa barandilla como de ladrillos, ¿no? Y tal, de lo que es el pasillo del edificio, se agarra a ella, a la amiga, porque supuestamente viene a ayudarla, y la amiga la suelta la mano como diciendo, no, mira, ya que estás, caete. Claro, Claro, es que la gente que ha visto las dos ha dicho que era mucho más heavy en la japonesa que en la coreana. sí, igual porque por la atención de ellos, igual, porque la escena, imagino que sea lo mismo, ¿no? O pasa de otra forma. No, 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 no es de la misma. Decían, refiriéndose a la forma de matarla y eso, que fue mucho más heavy en la japonesa. Eso leí yo a gente, ¿eh? Bueno, tengo que decir que la japonesa a mí me ha servido de promo muy, muy buena para llamarme la atención para ver la coreana. Y le voy a dar una oportunidad y me voy a ver la coreana, porque aunque yo también he oído lo mismo, lo de que es más larga y que se extienden mucho y tal, me da mucha curiosidad por ver cómo lo han contado. Me ha pasado con otras versiones de dramas, que a veces en otras versiones pues he visto la china o igual la coreana, la japonesa y tal, y me ha llamado la atención el cómo lo hace el otro país, el cómo lo cuenta, ¿no? Porque muchas veces mismamente con Voice Over Flowers, que es la versión coreana, o la versión china, que también se llama así parecido. No, en la versión china se llama Meteor Garden y en la versión japonesa se llama Anaryu Dango, ¿no? Yo la primera que conocí fue Anaryu Dango, la japonesa, y luego ya me vi las demás por curiosidad. Y siempre me llama mucha curiosidad porque es la misma historia en todas, como digo, con los eventos canónicos, por los eventos importantes de esto, ¿no? Y tal, de qué pasa, Mm. pero que luego siempre cambian el formato a cultura y a forma de contarla, ¿no? ¿Y, Y y, es y, muy, y muy cuál te gustó curioso. más? ¿Y cuál te gustó más de las tres? De las que he contado yo, la japonesa, sin duda. Claro. Entonces, ¿tú estás de acuerdo con eso que se dice, se cuenta, se rumorea, que en cuestión de versiones uno se queda siempre con la primera que ha visto? Sí, 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 sin duda. Yo lo pienso, ¿eh? Que yo creo que también influye mucho. La primera que se ve influye. Yo no voy a ver la coreana porque yo paso de tragarme 16 episodios. No, no me la voy a ver. Ya me lo contarás tú. Ya te contaré Pero yo. me ha pasado con esta última que ha hecho, que fue el año pasado, esta no me acuerdo ahora, que estaba basada en uno de hace 20 años, un drama japonés, que madre mía, era inevitable comparar. No se debe de comparar porque, como bien decías al inicio, son versiones diferentes enfocadas a las personas de ese país, a esa cultura, y entonces pues no se puede comparar, pero yo comparo. Y entonces yo siempre suelo quedarme con la primera versión que veo, la verdad, siempre. Porque, a ver, es inevitable, yo creo, porque es la que te enamora, es la que te hace el plot twist este, ¿no? Del giro de guión, de decir, ostras, no me esperaba esto, ¿no? Si luego las demás sí que utilizan estos momentos fuertes en el guión, pues es como que ya te han quitado un poco el giro, ¿no? En ese momento. Pero a mí me parece muy Claro, curioso luego el cómo te cuentan, ya te digo, cómo te cuentan la pareja, cómo te cuentan los amigos, cómo te cuentan el trabajo. Me llama mucho la atención porque luego, pues eso, son diferentes culturas para todo, ¿no? No solamente idioma y comida, sino que luego también la forma de trabajar, la forma de ellos llevar la familia y todo, ¿no? Que luego a fin de cuentas se reduce todo, porque todo Asia, a fin de cuentas, comete el mismo error de mi familia por encima de mí y de mi amor, ¿no? Que los padres es sí, sí, como que sí. los padres y las madres es como que son súper importantes, ¿no? Ya sea patriarcado o matriarcado, pero son súper importantes y eso pasa en todo Asia, da igual en qué país me digas. Pero
es muy curioso el cómo en algunos sí que se llegan a enfrentar o ponerte por encima de ellos y en otros que no, que les permiten esto, ¿no? Lo del exnovio, Claro, por ejemplo, que estábamos hablando antes, de que era un niño de mamá, es que en realidad yo me imagino a toda Asia así, ¿eh? O sea, te quiero decir, porque si en ya, Occidente ya te pasa muchas veces que los chicos o los hombres, por suerte cada vez menos, pero que te pasa muchas veces que dependen todo de la decisión de mamá o de papá, porque es normal también, ¿no? Se les protege más, pues ya no te digo en esos países que encima es como que a nivel cultural lo ven más normalizado, ¿no? El hecho de que papá y mamá decidan por mí, ¿no? Miramente lo vemos muchas veces en lo de las citas estas de lo de buscar novia o buscar mujer y tal, que mm. les obligan a ir, tanto a ellas como a ellos, ¿no? Hombre, y en China hay carteles por todas las calles con los solteros y solteras que están ahí, pues eso, es Eso que es, a mí eso me parece tremendo, eso es. eso me parece tremendo. Y luego, ya dependiendo de la versión que cada uno vea, también conociendo del país que viene, pues ya concedes licencias en el sentido que Ah, sabes que la versión coreana te va a dar más romance porque son así sí, y sabes que en la japonesa, aunque no te guste, porque sí que es verdad que yo me hubiera gustado un poco más de acercamiento de la pareja, pues no lo ha habido, pero que tampoco lo critico porque sé lo que me va a dar un drama, un drama japonés, ¿no? O un drama en este caso, porque claro, lo sé. No me ha sorprendido que no haya tenido más, tampoco me voy a pedir a pedirlo porque sé hasta dónde dan y ya está. claro. Igual que tiene otro contexto, hay otros dramas que son bizarros total, que es todo sexo, que es todo, ahí dependiendo ahí sí que hay más variedad que en los coreanos, por ejemplo, Sí, pero yo ya sabía que no me iban a dar más en lo sí. que romance se refiere. En los japoneses, a la hora de romance, varía mucho el PG. O sea, varía mucho el Sí, formato para el público, ¿no? Pero claro, sí, yo he visto dramas japoneses muy románticos, mucho, porque hay de sí. todo, obviamente, ¿no? Pero sí que la mayoría de las veces tiran mucho más por el romance físico, más que el romance pues, más bucólico como en Corea, ¿no? Pero sí, Sí. bueno, hay formas y formas de contarlo y es como todo. Aquí se han querido centrar un poco más en la trama y en desarrollarte la venganza y contarte un poco más todo eso, cosa que muchas veces se agradece, ¿no? Sí, 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 totalmente. A mí me gustó muchísimo porque yo ya me encargué de no comerme ningún spoiler, ya me encargué de llevarlo al día y no entrar en ninguna red social, porque claro, al ver la coreana pues sabía que iba a haber muchas comparativas, muchas historias Sí. y conseguí verlo sin ningún spoiler y a mí la trama me pareció fantástica, brutal y luego lo de, pues eso, alineado todavía con la pandemia, que yo pensaba, madre mía, luego él estratégicamente, cuando el negocio, cómo pensaba ya en enfocar ya las cosas, servir a domicilio, porque sabía lo que venía. Todo eso es intrángulis. Y por otra parte, yo pensaba, yo, madre mía, una pandemia, un confinamiento con Sato Taquero, por favor, ayudarme. Anda, mira, Y no Carmen. le han sacado partido a eso, por A favor. mí ya me gustaba este hombre. Luego, además, me gusta mucho este personaje porque este personaje ha sido encantador, ¿no? Y luego, Sí, además, ¿qué dice lo de la pandemia? Claro, de repente, claro, nosotros estamos en 2025, han pasado ya 5 años, sí, pero me posicionó a hace 5, porque la pandemia fue en el 2020. Claro, yo decía, ostras, claro, si tú sabes que va a venir esto, pues te preparas, ¿no? De otra forma, ¿no? Te preparas sí. y tú dices, fíjate, ¿no? Pero es que a mí cuando me mató me pareció súper bonito su personaje y me terminó ya de encariñar del todo, fue cuando él se planteaba esa pandemia juntos o separados, pero sobre todo ya en pareja. O sea, cuando él le dijo, Exacto. nos veremos en videollamadas, nos veremos constantemente, ¿sabes? Esas llamadas y tal, o cuando estemos viendo series las podremos compartir por teléfono, o cuando vayamos, o cuando ya por fin, ¿sabes? Se abra un poco la veda y se pueda ya empezar a ir al cine y vayamos a ver Your Name, vayamos a ver La La Land. Claro, yo diciendo, pero por favor, este hombre, si es la maravilla, o sea, su vida al máximo. O sea, yo diciendo, ya con Your Name y ya planteándote el panorama de futuro. Claro, porque no habíamos Es que, estrenado claro, todavía. Y claro, yo flipando. Por cierto, si no la habéis visto, Your Name, la tenéis que ver todos. O sea, es de visionado obligatorio, ¿eh? es que luego, claro, no es solo que sepan lo que va a venir, es que ellos vivieron la pandemia Claro, y eso es. saben lo que va a pasar y eso es una información tan buenísima para ese momento Claro. que yo te digo, le han sacado poco partido a ese viaje en el tiempo, ¿eh? Que tomen nota los guionistas, viajes en el tiempo antes de la pandemia, gente que ha vivido la pandemia puede sacar muchísimo jugo de mucho material de ahí. Pero luego hay otra cosa que a mí me llamaba la atención, que yo criticaba en mis interiores. Yo decía, ¿cómo es posible que esta chica sabe lo enferma que se va a poner y no iba a ninguna revisión médica, no hacía nada, solo se preocupaba de la venganza, que no está mal, ¿vale? De quien la ha
matado, vale, pero por Dios. Y luego entendí en la escena cuando él le regala, que ha sido poco romántico, te diré, pero bueno, cuando le regala esa cita con el doctor para ese examen exhaustivo de su cuerpo, claro, ahí me percaté porque ella dice, yo esto, gracias porque no me lo hubiera podido permitir. Claro, nos olvidamos de la seguridad social. Allí, lo costoso que es, claro, no lo había hecho porque no tenía medios para ello. Hombre, también te digo una cosa, que por una parte, a ver, no tenía medios y por otra parte ella estaba cebada y obsesionada con la venganza porque ella tenía Sí, ya. un calendario súper marcado. Que yo cuando luego se ve el Ya. calendario de ella y se ve el día de la boda, el día de la petición, el día de la... cuando va a hablar con los suegros, el día de cuando se muere, el día de tal... Yo flipaba porque yo decía, o sea, si me pasa a mí, Carmen, o sea, yo necesito agenda y calendario para todo porque se me va la cabeza de los 200 proyectos que tengo en vida y en trabajo. Si me muero ahora mismo, poniéndome yo en la posición de ella, si me muero ahora mismo y me tengo que volver al 2015 y me tengo que acordar de mi vida durante 10 años, Carmen, estoy perdida, ¿eh? Porque no me acordaría de los días que yo he quedado con mis suegros, de los días que yo, bueno, sí, el día que me casé, sí, obvio, pero de los días que yo qué sé, pues eso, de momentos importantes, del día que quedó para lo de la reunión de antiguas Petición. alumnas, para todo esto, o sea, ¿cómo te vas a acordar? No, pasó un 15 de febrero, pasó un viernes, pasó, no me acordaría, entonces yo terminaría cayendo en los mismos errores otra vez porque terminaría, ¿no? Afrontando un tema de Pero que no me acuerdo de las fechas de no te las olvides que estamos hablando de asiáticos, que ellos con las fechas, no te olvides de eso, que ellos con las fechas son la leche. A ver, yo el día que me casé no me he olvidado de momento, pero cosas. el día que he conocido a mi suegro, sí, la verdad. No sé Claro, qué día a ha mí sido. pero lo mismo que yo que sé, o sea, no, el día que quedé con la amiga y me llevó a las ferias y me subí a la noria. O sea, no me acuerdo. Pero bueno, han hecho muy bien en los momentos, por ejemplo, en el trabajo de esos problemas que había, ella, según lo estaba volviendo a vivir, lo decía, uy, pues pasó esto. Eso lo han hecho muy bien. Pero es verdad que, bueno, y él, el calendario que tenía él, que ella Exacto. lo vio en el último momento, también tela, ¿eh? Sí, sí. Te iba a decir también a lo del calendario de él, sí, también, sí. Sí, sí, sí. Ostras, es que me pareció tremendo lo que este hombre estaba haciendo por ella ahí en la retaguardia. Me gustó mucho también el personaje de la hermana de él. Me pareció un personaje Ay, muy, sí. muy guay, me gustó. Y la amiga, el trío que tenían, el trío La La La, que les decía yo, me gustó mucho también. Y luego, no sé, todo en general, ¿no? Lo que es la historia y cómo llegó, bueno, eso lo he dicho al principio, el cómo fue todo a acabar, como acabó su madre, ¿no? Suicidándose y encima echando la culpa a otro. Sí, 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 totalmente. Sí, sí. Me pareció tremendo. Y me gustó muchísimo el momento en que nos enseñan cómo Sato coincidió con el padre de ella, le enseñó dónde estudiaba ella. Me gustó muchísimo ese momento también, que lo de los caramelos, cuando él guardaba los dibujos que le hacía la tortuguita y estas cosas, Bueno, y es que lo de la, te iba a y decir lo yo de ahora, sí, la tortuga. te iba a decir yo ahora lo de la tortuga, o sea, pues Ah, sí, buenísimo. Que has sí, dicho sí, antes, sí. que no se me olvidaste, que has dicho antes lo de que, bueno, que te pareció un poco romántico lo del hospital. Bueno, no sé todo cómo lo veas, ¿no? Porque es como siempre poniéndote en las circunstancias de cada personaje, ¿no? Y él era tan seco, tan así, que el hecho de cuando él le regaló la revisión, ¿no? Para el examen eso de que ella no tuviese Sí. nada y tal, me pareció un gesto súper bonito porque fue como diciendo, como tú estás cebada con la venganza y solamente te estás preocupando de vengarte de ellos, no te preocupes que ya te Sí, cuido yo. Y esta es una parte de cuidarte yo, ¿no? De lo de los pequeños detalles, ¿no? ya, pero en ese día, que era, yo creo que era el fin de año, ¿no? No sé, fue un poco raro. Habría más momentos que no ese momento, ¿no? Claro, No claro, sé, que lo entiendo, porque él, a ver, me pareció un gesto muy bonito porque se está preocupando por su salud, obvio, pero a la vez, yo qué sé, fue muy tal. Y ese primer beso ahí en el balcón, madre mía, por Dios, qué bien ves a mi niño tú. ay, sí. Además fue muy chulo porque él le dijo, abre las cortinas, ¿no? Sí, Enseñó el árbol de Navidad y sí. tal, y le dijo ella, bueno, ¿qué? ¿Cuándo vas a besarme? ¿No? Como diciendo, ¿lo vas a besar más? Eso es, eso es. Y yo pensando, sí, hija, sí, anímalo, porque si no, no hay tu tía, de las pocas cosas que nos han dado, porque muy poquito ha habido. Pero bueno, yo me conformo siendo japonés y ya sabemos que hay que coger lo que nos den y se acabó. Claro, no, pero ha estado bien, ¿eh? Te digo, a mí me ha gustado. Fíjate que yo normalmente siempre soy la Sí, sí, rosita la sí. que pide más, pero aquí es que el personaje es que es lo de siempre, ¿no? Cuando tú ves que el Sí, personaje ya es así y no le puedes pedir más tampoco, pedirle más es forzarle y sobreactuar.
Entonces, Mm, él fue como muy comedido con su personaje, porque fíjate que ya te dijo que él estaba enamorado de ella desde la universidad, la cantidad de oportunidades que perdió de poder hablar con ella, de poder tener algo más mm. con ella, y que, ostras, no le van a poner ahora de repente que se la tire a la yugular tampoco, ¿no? Ya, bueno, ya, pero bueno, madre mía, qué muro de contención el señor mío. Ah, sí, Pero sí. bueno, y por cierto, que no se nos olvide tampoco, me pareció espectacular las localizaciones, la luz, fotografía. Cuando ella iba en ese viaje con su padre en el coche, que pasó por diferentes estaciones, me pareció una locura. Tanto en otoño, invierno, lo de los cerezos, primavera, es que fue una pasada. Y él también lo hizo, pero no fue tan significativo como lo de ella. El Claro. momento que están con lo de las uvas, es que tiene una fotografía, es que una verdadera pasada. Sí, 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 muy bonito. Lo de las uvas. Y luego todas las metáforas que él utilizaba para explicarle cosas que tenían relación con la vida, ¿no? Lo de las uvas, que según se iba avanzando para arriba en el racimo, pues iban siendo más dulces. Todo, ¿no? Es que tenía todo una segunda lectura y me gustaba mucho cómo él se lo explicaba. Y la escena esa que comentabas antes en el bar fue preciosa, cuando ella estaba dormida, que no me acuerdo por qué había bebido, fue maravilloso también, ¿eh? Bueno, yo en ese momento me derretí por él, ¿eh? O sea, yo en ese momento Hombre, del bar en el que él se pone a evocar su proyecto futuro con ella, a evocar todo esto, ¿sabes? De lo de y lo que haremos y lo que no haremos y lo que vendrá y entonces cómo nos lo tomaremos y el cómo, ¿sabes? Saldremos adelante, pero siempre juntos, cuando ya te digo, cuando hablo de lo de Your Name y todo esto, tal. Bueno, y es que alucinaba, porque claro, no me había planteado nunca que, claro, que como los dos son del futuro, saben perfectamente lo gordo que va a venir en el mundo, ¿no? Tanto la pandemia sí, como sí, todo lo sí. demás, ¿no? Como mismamente lo que decía ella, ¿no? De lo de la tapioca, ¿no? Que vaticinaba Sí, ella y sí, demás. Claro, ¿qué pasa? Que solo puedes afrontar a nivel comercial, que es lo que estaban haciendo, pero luego también a nivel familiar y a nivel íntimo tuyo de pareja, ¿no? Y lo que tú sí quieres en el futuro y el cómo te planteas ese futuro, ¿no? Me pareció tan bonita esa escena en el bar y cuando vi que ella sí. se durmió, digo, chica, te estás perdiendo lo mejor del drama ahora mismo. Esta Ya te digo, declaración, ¿sabes? De proyecto futuro contigo. exacto. Es que encima es eso, que son 10 años de spoiler que tienen de la vida, de Claro, todo en general. Y ujú. es una maravilla. Y lo que tú dices, ella se lo perdió, que él quiere estar con ella, vivir la pandemia, y yo pensando, sí, hijo, sí, yo también pasaría una pandemia contigo, la verdad. Vamos, Pero es que él como diciendo, yo a las duras y a las maduras porque ya sé lo que viene y lo que viene quiero estar contigo. Claro, es que él diría, ahí la está. primera vez no hice nada. Mira, yo la escena esa en el balcón cuando ella está rememorando en su cabeza la lucha que tuvo con ellos en la primera vida Sí, y está pues como desequilibrándose, ¿no? El cuerpo y eso y está como a punto de caerse ella sola porque luego se ve que no había nadie, ¿no? Y coge, él va corriendo, la abraza, la rescata, la coge en el suelo y le dice, no voy a permitir que vuelvas a sí. morir otra vez, ¿no? Mira, por favor, yo siempre Ese me me contaban encanta. todas las escenas y yo decía, pero monumental este guión, ¿eh? Ese momento en que ella recuerda, porque ella se le enciende la luz cuando lo del examen médico es Sí. cuando se le enciende la luz, y lo que dices tú, empieza a pensar y recordar escenas, y claro, empieza a hilar también y dice, uy, aquí pasa algo. Y claro, es que es tremendo, ¿eh? Me pareció, no sé, a mí me encantó, fue un drama que me gustó Sí, muchísimo yo también. y bueno, no me ha despertado las ganas de verla, la contarás, pero porque, no sé, confío en la gente que me lo ha dicho, ¿no? Que no, No, a no ver, es igual de buena. yo también confío mucho en la gente que me lo ha dicho, ¿eh? Pero yo soy mucho de buscar mi propia Verlo tú, opinión, ¿eh? eso es. Eso De es. verlo tú, Eso es, eso de es, sí, buscar sí, mi sí. propia opinión y sin despreciar la opinión de los demás, o esta gente que te recomienda, Sí, ¿no? Que sí, muchas sí. veces pides tus recomendaciones, ¿no? Y te dicen, no, pues esta, la otra, tal. Pero muchas veces prefiero yo verlo porque, como hemos dicho millones de veces aquí, muchas veces es como te pille, ¿sabes? A ti en ese momento, las ganas que tengas. Hay a veces que hay dramas que tú dices, mira, este no ni de refilón, y luego le ves y te viene de maravilla. Entonces, bueno, pues Mm. yo prefiero verlo porque me da mucha curiosidad, ya te digo, el cómo lo hayan contado ellos, por la fama también que tuvo, y crearme mi propia opinión y luego yo decidir si sí, si no, si tienen razón o no tienen razón, o la que está equivocada soy yo, no lo sé. Pero sí que busco siempre mi propia opinión, porque hay muchas veces que me dicen, no, es una mierda de drama. Otras veces que me dicen, ah, maravilloso, y luego le veo y digo, pues no, no, para mí no es y tal. Ya. Ha pasado con muchos este año además.
Y no, lo que para otros está siendo una maravilla, para mí no. Y les pasará a muchos que Claro. recomiendo que hablamos aquí, dirán, no, Mikey, no, es que esto para mí no, pues seguro, porque muchas veces es el gusto, el momento, cómo te trabe y todo. Y como decías tú muy bien con hace poquito Our Movie que hemos comentado, hay dramas de verano y dramas de invierno. Ah, sí, yo sí. No sé quién fue que me dijo, fue un tertuliano o tertuliana, no lo recuerdo quién, pero ay, no sé si sería, no lo sé, no voy a nombrar porque igual me equivoco y no lo recuerdo. Nunca había pensado en los dramas como que había dramas de invierno y de verano, pues yo sí. No, y- Sí, sí, tienes razón, ¿eh? ¿Eh? No decirte pensar, pero tienes razón, ¿eh? Yo sí, yo para mí, a ver, yo por el verano es cuando más trabajo tengo, pues yo necesito cosas ligeras, de no mucho pensar y ya está. El invierno que tengo menos trabajo, eso de otra manera, pues es más melancólico, prefiero otras cosas más profundas, más de pensar, más drama, pero a mí en verano no me des un drama porque no puedo con él, no puedo ya con la vida como para poder con un drama, no puedo. Vamos, literalmente no. Entonces, pero sí me hizo gracia. Yo sí que he pensado en los dramas como de invierno y verano. Y lo que decías antes, te diré, es que al final lo de recomendar, no recomendar o como lo vean, es que depende, pues eso, de quien lo vea, cómo esté y lo que necesite en ese momento. No hay dramas buenos ni malos, sino el hecho de cómo, pues eso, de cómo está uno a nivel emocional, anímicamente o lo que sea, o lo que apetece ver. Entonces, pues es eso. Sí, sí, Es totalmente. un cúmulo de cosas, lo hemos dicho muchas veces. Y este drama, a mí, fíjate, mira, tú te vas a ver la coreana, a mí me despierta más ganas ver la china, fíjate. Sí, no, yo la Sí, china no descarto verla, ¿eh? Te lo digo, no descarto verla, pero de momento, como la que más fama tuvo fue la otra, pues me sí. llama la atención por esa fama que tuvo, ¿sabes? La China, por ejemplo, yo no he visto que nadie haya hablado de ella ni que haya comentado nada de ella. Yo Y sí luego que he también, leído gente que ha visto la china mm, y les ha gustado. Lo que pasa es que es mucho más like, creo, ¿eh? sí. Pero bueno, igual la veo. Fíjate, mira, podemos hacer una tertulia de la versión coreana y la china. Ah, pues sí, mira, estaría curioso. Juntas. Tú ves la coreana y yo veo la china, te la De todas cuento. formas, Y tú me la... muchas veces hablamos de lo castos que son los coreanos, pero los chinos les ganan, ¿eh? ¿Gastos? No, pues yo creo que la versión china es mucho mejor, ¿eh? No, me refiero en cuanto a escenas de romance de pareja y tal, no de forma de contarlo. No, que creo que en forma de pareja que hay mucho más chicha, ¿eh? Ah, vale, pues está bien saberlo, está bien saberlo. Creo, ¿eh? Ahí sí Yo he que se leído, puede. Sí, ¿eh? ahí sí que ha procedido. Sí, ahí ha procedido. Ahora se nos va a quedar esto para tertulias. ¿Procede o no procede? Yo creo que la China ha procedido muy bien. Hombre, es que además queda hasta más fino, ¿no? Ya, Lo que me da mucha curiosidad, que bueno, también por una parte, a ver, yo os pediría que, independientemente que nosotras hemos comentado aquí las comparaciones entre unas y otras, hemos intentado no hacer spoilers de lo que ya conocíamos y tal de la otra, de la coreana a la china me refiero, sí que os pedimos que no hagáis spoilers de la coreana ni de la china en los comentarios, por favor, porque bueno, yo la voy a ver, Carmen también la va a ver, seguramente hagamos pues tertulia a modo curiosidad, ¿no? Entonces, pues bueno, intentemos, pues como hemos hecho nosotras, ser un poco precavidos y aunque se comparen, intentar tampoco que sean comparaciones como de muy obvias o muy de decirlo, venga, que podemos. Y a mí lo que me gustaría sí, es si los finales han sido iguales, ¿sabes? O parecidos. ya, ya, vale, pues eso, que no nos lo cuenten. Que vamos a ver, tú la coreana y yo la china. Entonces, solamente que nos digan qué versión, si han visto las tres, cuál les ha gustado más, o su opinión simplemente de la japonesa, o si les ha gustado más que la coreana y por qué, sin entrar en detalles. Eso Y es. ya No, está. un poco como hemos hecho Y, nosotras, sino un poco sí, como hemos hecho nosotras de lo de las comparativas, de lo de no, pues sí, en esta escena sí, sin entrar en contar la escena, ¿sabes? Pero sí en ciertos momentos eso es. pues, me gustó, por ejemplo, lo que hemos comentado antes, el momento del bar. Si también hay un momento de bar entre ellos con la versión coreana, pues oye, me gustó más la coreana, me gustó más la versión china de este bar, ¿no? O así, ¿sabes? Pero muy... Ya. Es decir, solo spoilers de la japonesa, que es de la que estamos haciendo spoilers de la Claro, japonesa, que no quiere decir que se repita todo igual. Yo hay una cosa que sí que no me gustó, fíjate. Bueno, no es que no me gustara, pasa lo mismo que con el tema de parejas. Siendo japonés lo esperaba, pero fue tanta sangre y tanta violencia. Al final me costaba, la verdad. pero ¿a qué te refieres? A la parte... Cuando Reina cuchilla a Sato, Ah,
Sí, no me acordaba de esa Me parte. pareció muy, muy fuerte. Y Mm. ella toda de sangre ahí sobre blanco, que todavía es mucho más espeluznante. No sé, me pareció muy brutal. Sí, yo con lo que flipé mucho fue lo que hablábamos antes de lo de la psicopatía de la chica esta, que Sí. yo, por ejemplo, ni me acordaba de la abuela de la protagonista, pero ya sí, ¿eh? Hombre, Y fue a hombre. buscarla y toda la abuela, ¿eh? Sí, 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 sí. El pobre, Pero esta el chica pobre estaba saco mal. ahí desangrándose, ¿no? Sí, 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 pero esta chica estaba mal desde pequeña, no fue tratada porque psicológicamente y mentalmente, ya te digo, esta con la pastillita no se arreglaba, camisa de fuerza necesitaba esta chica. No, pero es que esto no lo arregla ni un psiquiatra, o sea, esto no lo arregla nadie. No, Porque esta no, chica, no, no, no. o sea, ya cuando eran pequeñas, esta chica, en vez de coger y vivir la realidad que ella vivía, porque a ver, yo entiendo que como cría pequeña, ella diría, no, bueno, pues yo voy a decir que esta señora que nos saluda desde el escaparate es mi madre, que mi padre está de viaje, como decía ella, ¿no? Pero engañar a una vida entera de gente que te has encontrado diciéndoles que sí que tenías padres cuando estabas absolutamente sola, porque su Mm, madre se muere, el padre la abandona y se pira para montar un restaurante en otro sitio y se queda absolutamente sola. Luego, ¿qué pasa? Que claro, tu vida empieza ya con mentiras, unas mentiras que has tenido que prolongar durante toda tu vida con gente a tu alrededor y los que estaban a tu alrededor era la protagonista. A la protagonista tú no puedes coger y decirla luego, echarle la culpa y decirle, es que nunca te diste cuenta de lo sola que estaba yo, nunca te diste cuenta de lo infeliz que era yo, porque tú solamente vivías en tu burbuja de felicidad con tu padre perfecto y tu vida perfecta. Y yo diciendo para mí, pero a ver, chica, si le has dicho durante toda tu vida que estás bien, le has dicho durante toda tu vida que tus claro, padres son maravillosos, que te quieren mucho, que te han comprado una mochila, que la has vendido, que tu vida es de rosas, ¿cómo te va a suponer la otra que eres una infeliz y que estás absolutamente sola? Es que le claro, echaba la culpa y se victimizaba de absolutamente todo, porque si a la protagonista le dices, mira, estoy sola, no tengo a nadie, y aún así vive su cuento de hadas y su bruja de ilusión, sin incluirte a ti, pues bueno, la puedes tener cierto rencor, no sé, o exigir a ciertas cosas que tampoco, pero bueno, estos personajes pues se pueden mm, entender. Pero cuando tú le haces creer que tu vida es de rosa, maravilloso todo, y cuando crecéis la dices que es que ella solamente vivía en su burbuja rosa, yo digo, pero chica, o sea, ¿te estás escuchando, loca? sí, 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 tal cual, tal cual. No, Pero no, es tremendo, el personaje es tremendo, tremendo total. eso como lo arregla un psiquiatra, ¿sabes? O sea, es que eso Ujú. no lo arregla ni encerrándola. No, 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 que va, ella estaba en su mundo, se hizo otra vida a su imagen y semejanza como ella ha querido y ya está, pues eso, el mundo pues a su manera lo ha interpretado Pero a ver, y ya ves, teniendo siempre una víctima. sí, pero no, teniendo siempre ella la víctima. Pero lo curioso es que ella se hacía el mundo a imagen y semejanza de cómo ella creía que era, que debía ser el mundo, ¿no? De que como ella creía que debían ser Mm, los padres, las madres, ¿no? El colegio, la vida, el trabajo, tal. Pero luego ella en el fondo sabía que eso no era así, que era mentira. Entonces, ¿cómo puedes pensar ya, tú que la culpa es de la otra? Yo entiendo que la gente envidiosa, ¿no? Le pase eso, ¿no? De lo de mm, que no, pues tú lo tienes todo, yo no tengo nada, eres tú la mala, porque tú eres la que lo tienes todo, ¿no? Vale, lo puedo llegar a entender porque, bueno, esta gente es así, ¿no? No sé. Pero de ahí a luego culpabilizarla, quererla matar, la lucha hasta que tienen ellas en la noria, ella llorando, la protagonista sintiéndose culpable. Yo cuando la protagonista la estaba sintiendo culpable por todo esto que le estaba contando la noria, digo, pero chica, no solamente lo que te ha hecho, sino que además lo que te está contando de por qué te lo hizo. no, pero luego se relacionó bien, ¿eh? Yo sí que hubo un momento que casi me da algo cuando va al cementerio, yo pensando, no será verdad que todavía se va a compadecer de ella, va al cementerio y a rezarle cuatro Padre Nuestros, pero no, 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 va al cementerio, devolverle y poner punto final, devolverle esa pulsera y bueno, me alegré por ello porque por un momento pensé, Dios mío, mira, se puede ser buena, pero tonta ya no, ¿eh? Por Sí, favor. sí, sí, sí. Pero yo, lo que pasa es que yo con las protas de los dramas ya me creo cualquier cosa. Yo digo, esta es capaz de Ya, llevar ya. las cada año, ¿sabes? Ya, 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 pero no, no, yo ahí temí, digo, yo no, mira, verdad, mira, buenas sí, pero gilipollas no, Ya, pues y no, al no, final devolvió el la otro, pulsera y ya está. sí, y el otro, al final, el exnovio que contábamos antes, lo de que al final murió los que tenían que morir, de la forma en la que muere, ¿no? También el exnovio, y cómo al final Pero es sí, la suegra, pe- ¿no? La que le termina llorando a su hijo, ¿no? pero escúchame, si es que al final, si te das cuenta, yo esto siempre lo digo, al final los malos se matan entre ellos solos.
Sí, sí, sí. Si es que al final, al final se autoeliminan ellos o se eliminan entre ellos. Fíjate, fue Reina la que se lo cargó. Es que al final, es que siempre los malos se clavan el puñal por la espalda. Siempre. Claro. Pero es normal, claro. Se quitan, es que se quitan del medio ellos solos. Es que es la leche. A mí Y lo yo que me pensé que iba a parece, morir de frío. sí, a mí lo que me parece curioso es que ellos piensan, vale, está siendo mala con esta otra. Conmigo no lo va a ser. O sea, si es Eso. mala, va a ser mala contigo y con todo el mundo. ¿Por qué no va a ser mala contigo? ¿Qué tienes tú de especial? ¿De qué te vas a librar? Es como la gente cuando están con un infiel que dicen, no, pero a mí no. Exacto. Porque si ha sido infiel contigo, va a ser infiel a ti también. O sea, te lo va a Claro, hacer con otro. eso es lo que yo no entiendo. En el caso de Reina, bueno, porque ella solamente quería fastidiar a la amiga y ya está. Pero ¿cómo te vas a unir a una persona que tú eres la otra si luego al final tú serás la engañada el día de mañana? Porque lo ha hecho con la otra, pues contigo también. O sea, es que es de locos. Y encima que va a tener el aplauso de mamá, porque se lo va a hacer todo a mamá. Se lo va a Ay, dejar. madre mía, esa Como, madre, como esa mamá. madre que encima le mete, le rompe la nariz. Es que, bueno, yo ahí no sabía si reírme o qué, de verdad. Yo cuando sale la escena esa de Reina de espaldas en el hospital y se le queda un golpe en la cama, yo digo, la mató. O sea, esta es Yo capaz también. de matarla ahí mismo a la suegra en el hospital de un leñazo de todas las tonterías que le está diciendo a la suegra, porque claro, la suegra le está diciendo, es que eres mala, es que yo no te quiero con mi hijo y tal, yo diciendo, la estás explotando toda la burbuja en la cara, ¿sabes? Sí, 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 yo también pensé que se la había cargado, ¿eh? Eso sí. Pero luego Pero me bueno. pegó el puñetazo solamente para lo de la nariz y yo digo, madre mía, esta señora también, Ujú. poco le han hecho a esta señora también, ¿eh? Ya te digo, ya te digo. Porque vamos, Bueno, le han quitado como a su aparte, hijo. ¿eh? Le han quitado a su hijo, preciado. Sí, sí, pero en su momento todavía no se le habían quitado, que en su momento su hijo Ah, estaba no, no, todavía no. luchando por no congelarse. Sí, 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 eso es verdad, es verdad, es verdad. Es un drama que le he disfrutado mucho. O sea, no, Mm, al no conocer la otra versión, independientemente que supiese qué pasaba en ciertas cosas en ciertos momentos, no conocía nada del drama. Entonces he flipado mucho con los giros, con la forma de contarlo, con esto, con lo otro. Por eso digo que me ha servido muy bien de promo para interesarme en ver la coreana por ver cómo lo cuentan y el cómo lo han hecho. Pero la verdad es que ha habido muchos momentos en los que he flipado. O sea, yo me acuerdo, no me acuerdo de mucho en realidad, pero sí que hay ciertos momentos en los que me han marcado un mogollón. En los que, por ejemplo, yo decía, bueno, es que el capítulo 5 que por ejemplo es esta escena de la del bar que comentábamos antes, ¿no? De lo de que él proyectaba su futuro con ella y tal. O sea, yo decía, o sea, es que el 5 me ha parecido un capítulo mágico. O sea, es que ha sido mm, redondísimo todo el capítulo, por más cosas que hayan pasado, pero claro, ya al final me terminan con esto. Y luego de repente el capítulo 8 el final, ¿no? Cosas que me han marcado. mm. Cuando ella se declara, le hice todo, ¿no? Yo soy del futuro, porque me pasó esto, porque ahora vengo por venganza, no sé qué. Yo aguanté el aliento porque yo decía, claro, a ver, ya está hecho. Él le va a decir, sí, yo también soy del futuro, yo también soy del Sí, futuro y tal, y te quiero, bueno, ya iba como de todo redondo, y yo diciendo, ya 9 y 10, pues él le ayuda con la venganza, ya finiquitan todo, ponen el lacito y se acaba. Y cuando él coge y le dice, sí, sí. pero qué tonterías estás diciendo, pero yo no esperaba esto de ti, yo pensé que eras una persona más seria, no sé qué, y se ve cómo se coge, se hace la maleta, se va al aeropuerto y se pira. Mira, me tenéis que haber visto la cara. O sea, Yo ahí me quedé muerta. Digo yo, bueno, ¿qué coño está pasando? Con perdón. eso, yo me quedé como diciendo, o sea, ¿qué estás haciendo? O sea, perdona, ¿qué estás haciendo? Sí, 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 sí. Vuelvo otra vez. Haz la maleta y vuelvo otra vez para atrás. No, yo diciendo, yo espero luego me lo cuenten y que tenga una justificación del 200%, porque claro, la ha dejado a ella nubilada. O sea, ella se ha Sí, sincerado sí. del todo, se lo ha dicho a él, porque ya tenía las cosas como muy claras con él y con lo del tema de que era el futuro y eso. Y claro, un guantazo con toda la mano abierta que ya se quedó blanca. O sea, como diciendo, perdona, Normal, que me he expuesto aquí, normal. me podrías tratar de loca por lo que te estoy contando, y coge él y se pira. Yo digo, ya me puede luego contar las mil maravillas de por qué el palomo se ha pirado, o una mala, el hecho de que fuese, pues como digo, evento canónico, o sea, evento importantísimo, de que él, tanto en la primera vida como en la segunda, tenía que irse a ese viaje porque sí, ¿sabes? Para arreglar algo, porque como hemos Claro. dicho antes, tienen que buscar siempre sustitutos cuando no hacen ciertas cosas, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pues será por algo Efectivamente. así, ¿no? Y sería lo único que me justificaría, pero claro, me tenéis que haber visto también el 8. Es que me acuerdo que fui a las redes sociales y puse un GIF, ¿sabes? De una persona cayéndose por las escaleras, ¿sabes? Rodando como diciendo, es que soy yo ahora mismo, ¿sabes?
Sí, recuerdo ese final, yo también me quedé con la boca abierta, como diciendo que, hombre, yo Claro, enseguida di por hecho que era para salvarla a ella o que tenía que buscar un modo de salvarla, bueno, pues lo di por claro, hecho, yo es pero lo que quise pensar, claro, pero yo me quedé porque claro, además, claro, justo en ese momento ya había llegado hasta lo que había de emisión y ya no había más capítulos hasta claro. la semana siguiente. Y a esperar, como Claro, buena hija de vecino. claro. Pues nada, esperamos todas vuestras opiniones. ¿Qué os ha parecido? ¿Cuál os ha gustado más? Sin entrar en mucho detalle en las otras dos versiones que no hemos comentado, solamente la japonesa. Y nada, alguna cosa que a lo mejor se nos haya pasado por ahí, no, que nos deis vuestras opiniones y nada, seguimos intercambiando comentarios y demás en YouTube. Hasta luego. Pues eso, queríamos hablar de este drama porque, bueno, ya sabéis que nosotras vemos, lo hemos dicho muchas veces, vemos dramas chinos, japoneses y coreanos, también alguno tailandés, vietnamita, porque aquí se ve de todo al final, ¿no? Pero bueno, de vez en cuando nos gustaba comentarlo, sobre todo pues cuando son dramas que han llamado tantísima atención como la versión coreana, la versión japonesa también ha tenido muchísima audiencia y ha gustado mucho, y nos parecía muy curioso que le podíamos incluso haber hablado en emisión, pero no hemos podido porque ya sabéis que nosotros, pues como ayumas, muchas veces se nos va la agenda los días y no nos da. Pero hubiese sido maravilloso comentarlo. Y nada, deseando saber, pues eso, pues qué os ha parecido la versión japonesa, si es la primera que veis, si habéis visto ya las anteriores, cuál os ha gustado más y bueno, y un poco eso, pues pediros esa precaución de los spoilers pues de intentar que la gente que vaya a ver, pues en mi caso la coreana o Carmen la china y tal, pues que lo pueda disfrutar a pesar de que las historias al final sean las mismas, pero bueno, para poder descubrir esas diferencias culturales, ¿no? Y de esa forma de contarlo, ¿no? Ya en esa tertulia cuando la hagamos y hablemos pues de las tres versiones, pues ya será un poco más libre albedrío. Pero bueno, sobre todo me da muchísima curiosidad de cómo habéis visto esta versión, a los actores, la trama, los giros y que nos centremos un poco más en la versión japonesa, como decía Carmen. Y nada, nos leemos en la siguiente tertulia, otra tramita que despedimos. Este ha sido más condensado en esta tertulia, pero bueno, que no se pierda, que los dramas japoneses, yo lo digo muchas veces, son muy buenos, tienen historias muy, muy buenas. La historia de amor tienen como muchas diferentes y muchos grados de contarlo. Pero yo es que como empecé con los japoneses, pues como que les tengo cierto cariño y muchas veces mi refugio es Japón, ¿no? Y eso que últimamente ando mucho por China, ¿eh? También lo tengo que decir. Yo también, yo también. Últimamente ando mucho por China porque China ha evolucionado muchísimo, me está dando dramas muy buenos, muy desarrollados, están perdiendo mucho el pavismo este que tenían antes y madre Sí, mía cómo se agradece, ¿eh? ujú, tal Y cual. bueno, No, no, no descartamos hablar de algún chino. sí, sí, tenemos alguno ahí todavía en el punto de mira que bueno, ya veremos. Pero sí, yo creo que esos dramas también son muy disfrutables, la verdad, porque hay Mm. dramas muy chulos. Han evolucionado mucho, como digo, los chinos. Y nada, aquí me despido. Darle me gusta al vídeo para que tenga difusión. Gracias por comentar, por compartir, por escucharnos y por seguir ahí. Gracias, Gomawo. Arigato, sheshe.